Bienvenidos a Dossier Empresarial. Hoy estamos con Jorge Otoya, él es socio senior del área de Derecho Tributario del Estudio Muñiz. Con él vamos a conversar sobre qué otras medidas tributarias puede lanzar el gobierno para ayudar a las empresas a sobrevivir en este contexto de pandemia que estamos todos viviendo. Gracias por venir, Jorge. Coméntanos, ¿qué medidas tributarias puede emitir el gobierno para ayudar, para lanzarle un salvavidas a las empresas en este contexto de crisis? Nos hace falta un reactiva tributario. Las medidas que se han publicado hasta la fecha son medidas que básicamente han tenido por objetivo paliar una situación puntual. Cómo hacer que el contribuyente pague en el momento que pueda tener caja. Pero lo que nos hemos olvidado es de la capacidad que tiene el sistema tributario de poder gestionar la caja del contribuyente, de darle financiamiento al contribuyente. Y esas son las medidas que nos han faltado. Las pocas medidas que se han expedido han consistido básicamente en darle más plazos al contribuyente, en otorgarle una tasa de depreciación acelerada, en la posibilidad de un año más de arrastre de pérdidas, pero hay medidas más creativas y que no tendrían por qué perjudicar la recaudación fiscal. Les pongo ejemplos. Colombia ha expedido medidas que otorgan la posibilidad de feriados tributarios. ¿A qué me refiero con esto? No se cobra el IVA, el IGB, durante determinado día de la semana, por ejemplo los sábados, y de esa forma promueves el consumo en los establecimientos comerciales, en los restaurantes, etc. Otras medidas que pueden evaluarse son la liquidación de los fondos, de los saldos tributarios que tienen los contribuyentes, por ejemplo, en materia de impuesto a la renta, por ejemplo, en materia de IGB. Chile ha expedido una disposición legal que permite a las empresas recuperar los saldos no aplicados del IGB, cosa que en nuestro país no se podría hacer. Pero son medidas excepcionales que se tienen que tomar en estos tiempos. Bueno, pero estas medidas que me estás comentando, nadie las ha mencionado, ni las autoridades, ni los expertos. ¿A qué se debe esto? ¿Crees que de alguna manera el gobierno no quiere, digamos, un poco soltar ese tipo de medidas por miedo a que la recaudación caiga demasiado? Yo creo que ese es básicamente el problema. Yo creo que el gobierno ha estado pensando en cómo cubrir el presupuesto de lo que resta del año y no ha tomado en consideración que lo que se necesita hoy día es que las medidas tributarias ayuden a que las empresas estén vivas el próximo año. ¿De qué nos sirve garantizar que las empresas vayan a pagar impuestos? Algunas lo podrán pagar, otros de repente no podrán hacerlo este año, si de pronto el próximo año ya no la vamos a encontrar. Entonces no se trata simplemente de abrir una determinada fase de actividad económica, sino además se trata de garantizar que esas compañías estén en capacidad de cumplir con sus proveedores, con sus trabajadores y evidentemente también con el Estado. Por ejemplo, otra medida que se podría haber adoptado es la disminución de la tasa del impuesto a la renta. Una disminución temporal. Nadie pedía una disminución permanente, pero sí una disminución temporal. Evidentemente, cualquier medida que tenga por objeto darle flujos al contribuyente va a significar una pérdida inmediata de recaudación. Pero hay que ver el largo plazo. Esa pérdida inmediata de recaudación se podría compensar con la posibilidad de que en el futuro esa compañía siga pagando sus impuestos, que eventualmente pueda generar más ingresos y pueda pagar más impuestos. El problema es que una pérdida temporal de recaudación te obliga a hacerte otras preguntas. Por ejemplo, ¿tengo que ajustar el presupuesto? Y si lo tengo que ajustar, ¿por dónde empiezo? ¿Gasto capital? ¿Gasto personal? Ese es probablemente el tipo de preguntas que también el Estado tendría que hacerse en este momento. El tema es que las empresas no mueran en esta pandemia y continúen generando empleo. Exactamente. Y otra cosa que, por ejemplo, se pedía era la rebaja temporal de los impuestos a los trabajadores. ¿Por qué? Porque evidentemente al rebajar los impuestos a los trabajadores, ellos van a tener más dinero para poder consumir. Se sabe que en la pandemia, a información oficial, los trabajadores han sido muy afectados en sus niveles de ahorro. Entonces, lo que tenemos que lograr a través de medidas tributarias es incentivar el consumo de los trabajadores, de repente que puedan tener mayores incentivos para el ahorro, pero eso lo logramos a través del impuesto a la renta de quinta categoría. Y es algo sobre lo cual tampoco se ha expedido ninguna disposición legal. Gracias, Jorge, por haber venido al programa. Eso ha sido todo por el día de hoy en Dossier Empresarial.